El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad y se sientan, por favor. Bien, mis queridos hermanos, dentro de todas las realidades de nuestra propia vida, muchas veces sentimos que cuando nos reprenden, nos llaman la atención, nos dicen usted se equivocó, o nos empiezan a tocar aquella realidad en la cual yo lo estaba haciendo de la mejor manera, pero tal vez hubo una equivocación o un error y la cosa no salió como yo quería, y vino ese llamado de atención. Humanamente, ¿cómo respondemos? Mal. Y decimos: ¿y a usted qué? Ya sabe. Entonces, una de las grandes realidades que nos está mostrando la carta a los Hebreos es: como comunidad cristiana, el Señor siempre ha reprendido al pueblo. Toda la vida, toda la historia de la salvación, siempre el Señor tuvo momentos para reprender, para llamar, para decir: venga, esto no es, el deber ser es este. Y por eso puso hombres y mujeres a lo largo del camino para que, recibiendo su mensaje, llegáramos totalmente a hacer las verdaderas correcciones que debía asumir una comunidad cristiana. Hoy en día cuesta aceptar el error. El error llegó, pasó, la falta sucedió, pero nos cuesta aceptarlo. ¿Y por qué? Porque viene la verdad por delante. Y por eso hoy vemos cómo la carta a los Hebreos nos trae a nosotros si estamos dispuestos o no a soportar totalmente la corrección. Yo lo digo como cura, 16 años en comunidades, y como empezando uno como sacerdote, como vicario parroquial, pues tiene un poco más de tiempo para compartir con todas las comunidades, de manera tal de que uno se reunía con cada comunidad y le decía: venga, esto no, el deber ser de la iglesia es esto. Y habían muchos de hermanitos y hermanitas de la iglesia que decían: pero es que aquí siempre solemos hacer esto, pero es que es el deber ser o no, pero es que lo hacemos aquí, no, pero el deber ser de la iglesia es hacer eso o no, y terminaban agachando la cabeza. Ahora, ¿qué nos invita esta carta a nosotros? Primero, ver la intención de Dios. Dios quiere que seamos
felices. ¿Sí o no? ¿O ya se le olvidó? Ay, Padre, pero es que yo sí he querido ser feliz. Pero ¿por qué no lo eres? ¿Por qué todavía no tienes esa razón de felicidad? Porque muchas veces no sabemos escuchar. Yo siempre escuché en el seminario algo cuando entré a los 13 años: el que obedece nunca se equivoca. El que se equivoca es el que manda. Eso lo aprendí ya cuando ya estaba bien grandecito en el seminario mayor. En el menor no. En el menor solamente aprendí: el que obedece nunca se equivoca. Pero ya cuando estaba más grande, decíamos: el que se equivoca es el que manda. Como para tener una frescura uno y así. A ver, muchas de las cosas que nos dice la palabra a nosotros, dice la palabra: ninguna corrección resulta agradable, por lo tanto en el momento duele. ¿Ve? Pero luego, mire aquí, agarre, porque aquí es lo que viene para usted: produce fruto apacible de justicia y tú te sientes ejercitado en ella. De manera de que todo es una razón de decir: oye, si Dios quiere lo mejor para ti, si Dios quiere lo mejor para mí, acepto. Y empiezo a dar totalmente la vuelta. Eso se llama conversión. Y la conversión es eso: transformar mi vida. De aquí que, unido a todo esto que nos dice la carta a los Hebreos, hoy San Marcos nos regala uno de los grandes pasajes que nos debe llamar la atención, que muchos se agarran de ahí, ¿no? Y dice, y uno le dice a usted seguramente: mire, venga, usted predica en su casa, usted predica en Tierra Buena, en primavera, en su hogar, en su pueblo, en su ciudad. ¿Y cuál es la sorpresa? No. Y uno le dice: ¿y por qué? Porque nadie es profeta en su misma tierra. Y uno le dice: ¿pero quién dijo eso? Jesucristo. ¿Y lo dice o no lo dice el Evangelio? Claramente nos damos cuenta cómo Jesús, llegando a la vida nuestra, muchas veces no lo aceptamos. Y hoy quiere Jesús que, como caminó con sus discípulos, caminar con la comunidad, caminar con la familia, implica una aceptación plena y real de poder decir: yo tengo autoestima. Lo que sé y lo que Dios me ha regalado, yo lo comparto, así no lo acepten. ¿Jesús pudo hacer milagros en medio de sus coterráneos o paisanos? ¿Por qué? Porque no tenían fe, porque no creían, porque se quedaron en una imagen solamente material, corporal, no fueron más allá. Hoy necesitamos cristianos que vayan más allá. ¿Usted cree en Dios? ¿Y por qué no lo practica? Padre, pero es que yo vengo a misa para practicarlo. Pero ¿por qué no llevas a Dios si es amor, si es perdón, si es reconciliación, si es paz? ¿Por qué no lo llevas allá donde lo necesitan? Padre, es que eso es muy duro. Hable de Dios en su casa. ¿Cómo le va? Veo que bien, o no sé si es que no habla porque es mudo o muda. A ver, hable, ¿qué le dicen? Ay, ya viene usted con su cuento, ¿otra vez me va a decir lo mismo? Y dele usted con su cantaleta. Deje así. Y entonces hoy necesitamos cristianos arriesgados. ¿Por qué Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, esta realidad? Porque se lo está diciendo. Muchas preguntas se hizo la gente, pero Jesús le está diciendo a ellos: nadie es más despreciado que aquel que ha salido en su misma tierra, y en su misma tierra es despreciado, en su misma familia. Pero tarde o temprano, ahí es donde vienen los prodigios, porque el pequeño o el que acepte el mensaje, ese recibirá. Dice la palabra que Jesús pudo hacer pocas sanaciones imponiendo las manos, ¿sí o no? Bueno, ¿será que ahí estamos nosotros? Se nota. No, es que ya es claro.
Padre, es que yo vengo a la misa solo por costumbre. No, no puede ser una costumbre. Tiene que ir más allá. Un principio que sostiene la vida para nutrirte y llevarle al otro. De aquí que ¿qué vamos a llevar de Dios cuando tú vienes a la misa? Te vamos a llevar misericordia. Esposo, hoy que hay bastantes señores, aproveche, Padre, y dígale: Señor, lleve la misericordia de Dios a su hogar y muéstrele la misericordia de Dios a su esposa y a sus hijos. Todo empieza a cambiar. Padre, pero no se meta conmigo. Yo no me estoy metiendo con usted. Simplemente hay que aceptar la corrección. ¿Está agarrando, no? Carta a los Hebreos, ¿no? Ay, Padre, pero es que no diga más. Bueno, Padre, ya me dijo a mí, ahora dígale a ella. Pues también para ella hay. Porque una mujer que vive en Dios, que busca a Dios, que reza el Santo Rosario, que asume esa realidad, tiene que mostrar la misericordia de Dios. Y hemos dicho con el Salmo 102, la misericordia de Dios dura por siempre. Pero oiga, para aquellos que le temen. Pregunto yo, ¿usted tiene ese don del Espíritu Santo? Con esa gana, y pensándolo mucho, creo que no. ¿Lo tiene o no? Y el que no lo tiene, ¿qué tiene que hacer? Pídalo. Los dones son regalos de Dios en el Espíritu Santo para pedirlos. Padre, me cuesta mucho. ¿Qué es el temor de Dios? Es respetarlo a Él. Y quien respeta a Dios es porque lo ha escuchado. ¿Usted ya lo escuchó? ¿Y el Señor lo ha reprendido en algún momento? ¿Seguro? ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame, cuénteme. Ay, Padre, es que me han pasado a veces unas cosas y yo digo, Dios me está mostrando eso. Se vale de muchas cosas, pero también se vale de personas. Señora, cuando Él llega y le hace una corrección, acéptela. Dígale más, Padre, dígale más, aproveche. No, es que esto es para los dos, porque la corrección fraterna la asume la palabra totalmente venida de Dios. Por eso pidámosle al Señor, para que esta oportunidad de gracia, de bendición, de palabra, totalmente nos transforme. De aquí en adelante tenemos que aceptar la corrección, porque quien acepta la corrección da un cambio de vida. Muchas veces nos cuesta el cambio de vida. Corrija usted una persona que consume alcohol. Cuando está bueno y sano, corríjalo. ¿Qué hace? Se hace el sordo, se molesta, busca maneras de evadir su realidad. ¿Sí o no? Bueno y sano. Ahora corríjalo borracho. ¿Les ha tocado? Shh. Seguramente nos ha tocado, pero hay que dar pasos importantes. Escúcheme bien, pasos importantes a la corrección. Y no solamente la corrección se da de palabra, sino con oración. Mire, si usted quiere que alguien cambie, es terco, testarudo, ciego, mudo y como usted sabe que lo cantan, si usted sabe que él es así o que ella es así, ore. Porque si hay alguien que se encarga de entrar sin hacer daño y sin hacer bulla, se llama Dios. ¿Estamos agarrando o no? Entonces, uy, Padre, es que yo tengo un hijo, una hija que no la aguanto. Ore por ella. Que la oración empieza a dar una transformación espiritual. Si usted le dice y le dice y le dice, tanto da el cántaro hasta que por fin revienta. De gota en gota se llena el vaso, pero hasta que por fin rebosa. Pero en Dios no se pierde nada, se gana mucho. Que Dios nos bendiga siempre y Mamita María nos acompañe en este camino de bendición.